Después del ataque de los japoneses a Pearl Harbor, Alemania declaró la guerra a Estados Unidos y eso fue una sorpresa total para los estadounidenses. Because it doesn't make sense that Hitler declared war on the Nazi Germany, because some historians will say that he had to because he had an alliance with Japan, but that's not true. I mean, it's true that he had an alliance, but he was not basically forced to fight on the side of Japan. Sorry. Okay. So what happened was that the United States, did not declare war on Germany after the Japanese attack on Pearl Harbor, right? And they did no intention of declaring war on Germany because they were doing wonderful business with Hitler and had nothing against him. Que no tenía ningún sentido que los estadounidenses declararan la guerra a Alemania después del ataque de Pearl Harbor porque estaban haciendo negocios con ellos. No tenía ningún sentido que les declararan la guerra. Yeah. And Hitler declared war, and the Americans didn't really know why, because he didn't know why. But Hitler did it out of desperation because he was in deep trouble in Russia. And he thought perhaps if he would declare war on the enemy of his Japanese friends, the Japanese would declare war on his enemy and attack the Soviets in the Far East. Are you with me? Sí. La razón es que en ese momento Hitler estaba en una situación desesperada, perdiendo la guerra contra la Unión Soviética. Entonces pensaba que si declaraba la guerra a los estadounidenses le iban a ayudar. A ver, me he perdido. They thought that if he would declare war on the American enemy of his Japanese friends, without having to do so, he thought that the Japanese would then reciprocate and declare war on his enemy in Russia. Que si declaraba la guerra a los enemigos de los japoneses, después los japoneses en reciprocidad declararían la guerra al enemigo de Alemania, the Soviet Union, que era la Unión Soviética. But the Japanese didn't do it. Pero los japoneses no hicieron eso. So Hitler was even in bigger trouble, right? Entonces Hitler se encontró todavía en una situación más complicada. But when the Americans received the news that Hitler declared war on them, they looked in their plans for war, and there was no plans for war against Germany whatsoever. Que cuando Alemania les declaró la guerra, pues se quedaron muy sorprendidos porque no había, por ningún lado, había planes de hacer una guerra contra Alemania. None whatsoever. So, and they didn't really want war. But suddenly they found themselves now at war with Germany, and because Germany was at war with the Soviet Union and Britain, they were also allies now, whether they wanted or not, with Britain and with the Soviet Union. Ya, claro, entonces se encontraron en una situación muy complicada porque como Alemania había declarado la guerra a Inglaterra, pues entonces ahora se encontraban con que tenían que ser aliados de la Unión Soviética en contra de Alemania, cuando lo que querían ellos era ser aliados de Alemania. So, for the Americans, they were now forced to fight a war against Nazi Germany, a country they really liked, and under leader Hitler they liked. And on the side, as allies, the Soviet Union, which they despised, but was their ally, right? And then some American generals said, this is the wrong war. We should be the other way around. We should fight with the Nazis against the Russians. Claro, entonces se encontraron con que tenían que declarar la guerra a Alemania, que en teoría eran más aliados, se sentían mucho más cercanos de Alemania, tenían que declarar la guerra a Alemania y ser aliados de la Unión Soviética, que para ellos era su enemigo. Entonces se encontraron atrapados con eso, con que tenían que pelear contra su supuesto aliado y aliados contra su supuesto enemigo, cuando los generales y la clase dirigente consideraba que tenía que ser justo lo contrario, aliados con Alemania contra la Unión Soviética. Well, this led to all kinds of complications, which I describe, try to explain as best as I can in my book. So I'm not going to do that here now, but I'll just switch to something else. Que bueno, que eso lo explica en el libro y que ahora se lo explica detalladamente en el libro y que ahora va a pasar a otra cosa. But what I want to say about that is that the Americans didn't like their Soviet ally, but found that Soviet ally very, very useful for the purpose of defeating Nazi Germany, which was a very, very strong country. Que a los estadounidenses no les gustaba nada su aliado soviético, pero que se dieron cuenta de que era un aliado muy valioso para la finalidad de vencer a su enemigo
en ese momento, que era Alemania. And here we are coming to another famous myth of the Second World War. That it was the Americans who defeated Nazi Germany. In reality, the Soviet Union defeated Nazi Germany. Nazi Germany was defeated on the Eastern Front. Que así llegamos a otro de los mitos de la Segunda Guerra Mundial. El mito dice que fue Estados Unidos quien derrotó a la Alemania nazi, pero quien derrotó a la Alemania nazi fue la Unión Soviética en el frente del Este. Que el que venció verdaderamente a la Unión Soviética, a la Alemania nazi, fue la Unión Soviética en el frente que tenía en el Este. If it would not have been for the major sacrifices, huge sacrifices, and major victories achieved by the Red Army on the Eastern Front, the British, Americans, Canadians, and other forces could never have landed in Normandy in 1944. Que si no hubiera sido por los enormes sacrificios que hicieron los soviéticos en el frente oriental, en el frente del Este, y por lo que lucharon, ni los estadounidenses, ni los canadienses, ni los franceses hubieran conseguido hacer el desembarco de Normandía. Hollywood, and not only Hollywood, have created the myth that the landings in Normandy were the turning point of the war. Not true at all. Que Hollywood, y no solamente Hollywood, han creado el mito de que el desembarco de Normandía fue el punto de inflexión de la guerra, pero que no lo fue en absoluto. The reality is that in 1944, Germany was doomed to lose the war, and had been doomed for some time already. It is now exactly 80 years ago that the Battle of Stalingrad was being fought, and that ended with a disastrous defeat for Nazi Germany, following which everybody in Europe knew that Germany was kaput. And that was known by February the 1st of 1943 at the latest. So landing troops in Normandy in 1944 was no longer very important. Que todo el mundo en Europa en ese momento sabía que para el 44, que fue con los desembarcos de Normandía, Alemania ya estaba condenada a perder la guerra por lo que había sucedido en el año 43, en febrero, en la batalla de Stalingrado. Cuando perdió la batalla de Stalingrado, a partir de ahí, en el 43, ya Alemania estaba condenada a perder la guerra, y eso se sabía perfectamente, lo sabían, y que no fue en el 44. The landings in Normandy were not organized to liberate France. They were organized to make sure that France wouldn't be liberated by the Red Army. Because by June 1944, the Red Army was on the way from Russia slowly through Poland, through Berlin, and if the Allies, Western Allies, didn't do anything, they would liberate Belgium and Holland and France and end up on the English Channel and on the Pyrenees. And they, for sure, would have done something about Franco. They would have done that for sure, you know that. I'm sorry. Okay, so what I'm saying is that the Allies did not land in Normandy to liberate France or liberate Europe. They did it to make sure that the Soviet Union, the Red Army, did not defeat Germany and liberate Belgium, Holland and France all the way to the west. Sí, que los aliados no hicieron el desembarco de Normandía para liberar Francia y esa parte de Europa, sino que lo hicieron para asegurarse de que no fueran los soviéticos los que liberaban Francia, Bélgica, todos estos países, para que fueran ellos, los aliados, Estados Unidos e Inglaterra, los que liberaran Francia y no la Unión Soviética por el otro lado, por el frente del Este. If they would not have done that, if they would not have landed, the Red Army would have showed up eventually on the Pyrenees here. Claro, que si, that would have been the end of Franco. Que si no hubiera habido los desembarcos de Normandía, seguramente el ejército rojo hubiera ido liberando Europa y hubieran llegado hasta los Pirineos, hasta España. If you look at it that way, Franco. If you look at it that way, the landings in Normandy saved Franco. Que si lo miramos desde ese punto de vista, los desembarcos de Normandía salvaron a Franco. It's thanks to Normandy that Spain would be under Franco until 1975. Otherwise, he would have been out of here in 1945. que gracias a los desembarcos de Normandía, pues Franco duró hasta el 75 y que si no hubiera acabado en el 44. Next time you see a Hollywood movie about the landings in Normandy, think about that. Que la próxima vez que veáis una película sobre el desembarco de Normandía, que penséis en eso. Now, there's always something more, right? And the more you think about this, I find the more fascinating real history gets, as opposed to the bullshit of the mythology, right?
when the Americans landed in Normandy to liberate France, no, to make sure that the Russians wouldn't take too much of Europe, right? They also wanted to go into Belgium and Holland and Germany and hope to get to Berlin before the Russians, because the Russians were still far off. Que también eso, cuando los desembarcos de Normandía, lo que no querían liberar Francia, sino que querían llegar antes que los soviéticos a Berlín, para que no fueran los soviéticos los primeros que llegaran a Berlín. And why were they so keen to get to Berlin and liberate Germany before the Russians did it? Out of love of democracy? No, because they knew damn well that if the Red Army would take Germany, that would be the end of their wonderfully profitable investments in Germany. Que por qué tenían tanto interés en llegar a Berlín antes que los soviéticos, no era por el amor a la libertad y todas estas cosas, sino porque sabían que si los soviéticos llegaban antes que ellos a Berlín, se terminaban esos negocios estupendos que tenían con Alemania. Because during the war, these companies had made a lot of money producing weapons for Hitler. Few people know, for example, that Singer, you know, Singer made sewing machines, right? During the war, under Hitler, did not make sewing machines. They made something, they made machine guns, because the technology is very similar. Que no se sabe este hecho de que las empresas hicieran empresas alemanas hicieran negocios con Hitler, por ejemplo Singer, las máquinas de coser, que en esa época no fabricaban máquinas de coser, fabricaban metralletas, porque la tecnología era muy parecida a la de las máquinas de coser, y las metralletas durante la guerra dejaron de hacer máquinas de coser y se dedicaron a hacer metralletas para Hitler. Do I have a few more minutes to say something, or yes, is it too much? I just want to briefly go back to the First World War. Because the First World War and the Second World War hang together. Okay? Many historians rightly talk about the 30 Years' War of the 20th century, starting in 1914, ending in 1945. Dice que va a volver a la Primera Guerra Mundial, que si os parece, porque están muy relacionadas las dos. What is you say about this First World War and the Second one? Many historians talk about the two wars as being two parts of one big war, what they call the European 30 Years' War of the 20th century, sí. 1914, 1945, 30 years of warfare, que no with an intermission. Que muchos historiadores no hablan de dos guerras diferentes, sino de una guerra que duró 30 años, desde la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial, con unos años que no hubo guerra, pero lo consideran como la misma guerra, no dos guerras distintas. And the reference is to the 30 Years' War that was fought in Germany in the 17th century, you know, which was very, very deadly, a very long conflict. Maybe in Spain it's not very well known, but the 30 Years' War, Spain was involved in it too, because the Treaty of Westphalia ended it, but it was a big, nasty war in the 17th century, 1618, 1648. Bueno, es que hace referencia a la Guerra de los 30 años, que en el siglo XVIII fue una guerra muy importante en toda Europa, entonces por eso algunos historiadores hablan de la otra Guerra de los 30 años. Very murderous international. Siglo XVII, sí, la Guerra de los 30 años, entonces hacen referencia a la otra Guerra de los 30 años del siglo XX, considerando la Primera y la Segunda Guerra Mundial como la misma guerra. That war, the First World War, 1914-18, the mythology about that one is that it was the war for democracy. Right? That's what President Wilson of the United States said, it's a war for democracy. Que el mito de nuevo es que la Primera Guerra Mundial, que empezó en 1914, era una guerra por la democracia. And that's nonsense, because it was the opposite. It was a war against democracy. Y que no tiene ningún sentido porque fue justo lo contrario, fue una guerra contra la democracia. And conventional historians will also like to usually tell you how awful revolutions have been in the past. The French Revolution, you know, revolutions bad, the wars glorious. Que también los historiadores suelen hablar acerca de lo horribles que son las revoluciones y que las guerras, sin embargo, son buenas. Gloriosas. Sí. Well, magníficas. Yes. The reality is the opposite. Revolutions have brought progress for the ideal of democracy, such as the French Revolution and the Russian Revolution. And wars have used it on the contrary, have basically set back
the advance towards democracy. Que lo que ocurre es que las revoluciones lo que hacen es hacer avanzar la democracia, como ocurrió con la Revolución Francesa y con la Revolución Rusa. Y lo que hacen las guerras es justamente lo contrario, es ahogar la democracia. Historians like to tell you how awful the French Revolution was, because the guillotine chopped the heads off. Awful, awful, awful. And they usually blame... Los historiadores suelen decirnos lo horrible y espantosa que fue la Revolución Francesa, porque se utilizó la guillotina que cortó la cabeza a todo el mundo. And it's true that there was bloodshed during the French Revolution, but the bloodshed on the other side, the counter-revolution, caused a lot more bloodshed than the revolution. Que es cierto que durante la Revolución Francesa hubo mucho baño de sangre, muchas muertes, pero la contrarrevolución, a la Revolución Francesa, provocó muchísimas más muertes que las que había producido la Revolución Francesa. But anyways, again, I talk about in detail about these things in my book, but I want to just say something essential here. Que en el libro habla también de esto de la Revolución Francesa de forma más minuciosa, pero que quiere decir algunas pinceladas ahora. So usually historians say French Revolution is bad. What they don't know or don't seem to realize and never point out to you that the French Revolution was a major step forward for democracy, and in two ways. Okay, I'll just mention it. And especially, it was a leader who was treated as a bad guy in his history books. Robespierre was responsible for it. He's usually described as a monster, but in reality, he made a great contribution for democracy. Que en general los historiadores suelen decirnos que la Revolución Francesa fue algo negativo, fue algo malo, y que nos va a explicar los motivos por los que lo fue, porque fue buena, y que normalmente se suele culpar a mencionar un personaje muy negativo de la Revolución Francesa, que fue Robespierre, y lo suelen considerar como un elemento muy negativo en la Revolución Francesa. The revolution accomplished a lot of things for Frenchmen and was a major advance for democracy. Robespierre, for the very first time, introduced universal suffrage, that everybody can vote. That was unheard of. Que la Revolución Francesa supuso un avance muy importante para la democracia y que Robespierre introdujo algo fundamental, que es el sufragio universal, que es algo que tampoco se sabe mucho. But a spectacular advance for the cause of democracy was achieved by Robespierre, and it's usually never mentioned. I mean, you have to read lots of books before it comes up. And that advance in democracy was the abolition of slavery. Que otra de las grandísimas aportaciones de Robespierre al avance de la democracia es, y una cosa de la que prácticamente nunca se habla, que hay que buscarlo muy concienzudamente, es que abolió la esclavitud. And Napoleon, who is usually glorified as a great leader, abolished or established dictatorship, no more universal suffrage, and brought back slavery. Y Napoleón, que por el contrario se le considera como un gran héroe, como una gran figura, abolió ambas cosas, la abolición de la esclavitud, o sea, restauró la esclavitud y acabó con el sufragio universal que había impuesto Robespierre. And Napoleon is known for his many wars. And these wars, the function of these wars was to stop the revolution. Because, to put it in a nutshell, the revolutionaries were taken out of Paris, where they had been revolutionaries, given a uniform and marched off to Moscow, never to come back. Que Napoleón es muy conocido por todas las guerras que emprendió y que esas guerras en general fueron para acabar con la democracia, porque lo que hizo Napoleón fue coger a los revolucionarios que había en Francia, en París, y los mandó a pelear en las guerras que emprendió Napoleón por toda Europa. So I explain in my book, in the first chapter on the French Revolution, that the revolution basically advanced the cause of democracy. And the wars, the Napoleonic wars and other wars, basically set the clock back. Que lo explica en el libro cuando habla de la Revolución Francesa, que generalmente las revoluciones sirven para hacer que la democracia avance y que las guerras hacen lo contrario, hacen que los avances de la democracia vayan para atrás. And the 19th century is a century of more revolutions. 1830, 1848, 1871 in Paris, revolutions in Spain, revolutions in everywhere. And the First World War was a war that was actually a great counter, anti-revolutionary project. The idea was,
in Paris, in London, in St. Petersburg, you know, that a great war would stop all that nonsense, that would end the revolutionary danger. War was seen to be a solution for the problem of revolution. A ver, que el siglo XIX fue un siglo de revoluciones en toda Europa, en Inglaterra, en España, en 1848, varias revoluciones, y que la Primera Guerra Mundial fue una solución para terminar con todas estas revoluciones que estaba habiendo por Europa. Fue una guerra creada contrarrevolucionaria para acabar con todo ese movimiento revolucionario que había a lo largo del siglo XIX en toda Europa. So the First World War was a great counter-revolutionary and anti-democratic project. But the irony of the history is, like in the Second World War with America ending up with the Soviet Union as an ally, is that that great war that was supposed to put an end once and for all to the danger and the powers of revolution brought about an even greater revolution than the French Revolution, and that was the Russian Revolution. Que entonces que la Primera Guerra Mundial fue absolutamente contrarrevolucionaria, pero que por ironías de la historia, después de la Primera Guerra Mundial se produjo la revolución más importante del siglo XX, que fue la Revolución Rusa. And about that revolution, and about the Soviet Union, there's also a very lush mythology in the Western world that totally misrepresents the history of the Soviet Union, the history of the Russian Revolution. And I have a whole chapter in my book dedicated to that, which I strongly recommend to read. Que en torno a la Revolución Rusa y lo que generó la Revolución Rusa, que es la Unión Soviética, que también hay un montón de mitos, toda una mitología que se ha creado, y que otro capítulo del libro habla de eso y que os recomiendo vivamente que lo leáis. Well, it's time for you to stop, I think. Yes. When my book deals with all these things, it deals with the French Revolution, it deals with the First World War, it deals with the rise of fascism, you know, of Hitler, of Mussolini, of how Franco came to power in Spain. You know. It deals with the Second World War, it deals with the turning points in the Second World War. It deals with the situation in Europe after the war. In fact, it goes on to the present day. So, I would strongly recommend that Sí, entonces, if this interested you, that you read the book. Que es de lo que trata el libro precisamente. Hay un capítulo dedicado a la Revolución Francesa, lo que hemos hablado antes, la Primera Guerra Mundial, cómo se generó la Segunda Guerra Mundial, la situación después de la guerra, y que todo eso es algo que nos sirve para entender la historia de ahora, y que por eso recomienda, y yo también, que el libro, que os lo recomienda mucho. Especially since it was very well translated into Spanish. Dice que está muy bien traducido al español, que nos echamos. I'm going to leave it at that, and if any questions come up, I'm glad to answer. Que si tenéis alguna pregunta, pues que encantado de contestarla. Tengo una porque primero tengo un lío, Sí. pero ha aclarado bastantes cuestiones. Gracias por darnos luz de todas estas cuestiones. Pero lo que veo, la sensación que yo tengo cuando escucho a historiadores, es que parece que juguemos en primera división, en liga de primera división. Actualmente hay 68 guerras activas y no se habla de esto. Se habla de Estados Unidos, de Europa, de la URSS y alguna chinada que hacen los chinos. Pero realmente no se está hablando de los países que están dando, y gracias a estas guerras que están habiendo, estos países se están enriqueciendo. No se habla de esto. Creo que la historia continúa, se omiten cosas que son realmente importantes. Entonces yo tengo esta sensación, que se habla de vas a Madrid y el resto no se habla. Creo que es bastante importante. I understand. I only made a short presentation of some themes in my book, but I do deal with something that, again, in our history books and on television, you never hear about. And as I mentioned the magic word, it's called imperialism. Okay, and imperialism is capitalism in its worldwide context, all right? Basically extending its tentacles over the whole world, the third world, the global south, and that's what you're talking about. All these wars are fought over there. That too is part of the struggle for democracy that is the main theme of my book. Sí, que sí que está de acuerdo contigo, pero que es algo de lo que no he hablado, que todo eso se enmarca dentro del imperialismo, que es... how do you define
Imperialism. It's capitalism on an international scale. Claro, es el capitalismo en el ámbito internacional. Entonces, Global. el global, y que sí, que efectivamente que tiene razón, y entonces él lo que intenta hacer con el libro es que entendamos el origen de todo eso. I deal in my book with the origins of imperialism, the expansion of capitalism in Africa, Asia, and everywhere else, with the consequences of the communist revolution in Russia in 1917, which had major consequences, on the emancipation movements of colonial people. And I deal also with the major consequences of the victory of the Soviet Union, which it was over Nazi Germany in 1945, which made the decolonization possible, but then the fall of the Soviet Union, which made it possible for imperialism to come back and fight all these wars. Que en el libro explain it. También habla de las consecuencias de la Revolución Rusa, que fue iniciar procesos de descolonización porque sirvió de ejemplo para los países que empezaron a descolonizarse, y también a raíz de la caída de la Unión Soviética el proceso contrario, un proceso de recolonización, que eso lo explica también en el libro, y que todo eso de vuelta que nos sirve para entender lo que está pasando ahora mismo. I have a chapter in my book that deals with the tragedy of the fall of the Berlin Wall, which is usually presented in our media as a triumph for democracy. It was the opposite. The fall of the Berlin Wall was a tragedy, it was a setback for democracy, not only in Europe, in Germany, in Eastern Europe, in Western Europe. Yes, I explain why. I won't get into it now, but especially for the global South, because it made it possible for neocolonialism to make a big comeback since the Soviet Union was no longer there. Que en el libro explica también el hecho de que la caída del muro de Berlín es una tragedia. Se considera por la historia convencional que es como un logro de la democracia, pero que supuso una tragedia no solo para la propia Alemania, sino para los demás países, y también porque permitió que ese neocolonialismo, un retroceso en los procesos de descolonización y una recolonización. Didn't you translate my article on the fall of the Berlin Wall in Spanish? Yeah. That's available in... Yeah. Sí, me está preguntando que si he traducido un artículo suyo sobre la caída del muro de Berlín. Hay varios artículos, o sea, él ha escrito libros, pero también tiene artículos más cortos, y hay uno en concreto sobre eso. Yo los he traducido para la página web Rebelión. Si entráis en rebelión.org, ponéis su nombre, hay bastantes artículos traducidos que son más cortitos. Bueno, en internet, en cualquier cosa, pero ahí sé que están. The fall of the Soviet Union, exemplified, symbolized by the fall of the Berlin Wall, was a catastrophe for the global South, for the Third World, because it enabled the United States and Britain and France to go back to Africa and put down movements for a real decolonization by war. And that happened in Libya, it happened in Iraq, it happens today in Somalia, it happens all over the world, in Chad, in all these little wars that you're talking about. And I agree, we should not underestimate these wars. They're very, very important. But my book is necessarily, unavoidably, Eurocentric. But I do pay attention to that. I do explain some of these problems of imperialism in the past, how it started and how it has continued in the last years. It's very important. Que la caída de la Unión Soviética, por tanto, que se ejemplifica con la caída del muro de Berlín, que fue una catástrofe para el sur global, sí, porque ha permitido esa recolonización, ese nuevo proceso de colonización que se ve con las guerras que hubo, la guerra en Libia, la invasión de Irak, todo esto. Y que el libro suyo, evidentemente, es eurocéntrico, se centra en la historia europea, pero que también en algún capítulo como este del muro de Berlín explica las consecuencias que ha tenido todo esto para los demás países. ¿Tienes una pregunta o una corrección? No, no es mi pregunta ni corrección. Perdón, una cosa, y eso, que tienes razón, que te da la razón con lo de las guerras que hay, pero que es